Bueno, aquí estamos en la segunda parte de nuestra clase que estamos hablando sobre el patrimonio cultural, las aproximaciones conceptuales, y en esta segunda parte nos vamos a dedicar a ver sui generis, el marco legal en torno al patrimonio cultural, el marco legal internacional y un poco las estrategias a realizar como nuestro rol, desde nuestro rol ciudadano en cuanto a las épocas contemporáneas. Entonces vamos a hablar un poco antes de entrar de lleno en la materia del marco legal de las convenciones, las cartas, las recomendaciones de organismos como la UNESCO, como organismo rector en esta materia cultural. Vamos a ver un antecedente de estas recomendaciones, en fin, que podemos ver en relación a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, instituida por la ONU en París, que ella habla a su vez, ella está inspirada en los derechos del hombre y del ciudadano que da paso en la época de la Revolución Francesa, aquel gran lema que tiene Francia hasta los momentos de libertad, igualdad y fraternidad. Y dicho sea de paso que esa declaración del hombre y del ciudadano era precisamente así, del hombre y del ciudadano, el masculino. La mujer en ese momento no estaba siendo tomada en cuenta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 toma en cuenta al humano como tal, a las personas, en fin. De esta declaración quiero hacer hincapié en el artículo 27 concretamente, porque en el inciso 1 dice, cito, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico y en los beneficios que de él resulten. Y en el inciso 2 dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de sus producciones científicas, literarias, artísticas, bien sea como autor o como autora. Fíjense ustedes que es interesante señalar aquí esa parte del inciso 1 en relación al derecho de toda persona para tomar parte libremente de sus procesos culturales, porque son hechos sociales que le pertenecen, le pertenecen identitariamente. Y esto es un antecedente porque lleva a pensar en la posibilidad real de que las comunidades, de lo que se verá posteriormente, de que las comunidades tienen un rol esencial cuando se trata de tomar decisiones en cuanto a la normatización del hecho cultural, del bien cultural, de la manifestación, en fin, cultural, porque la patrimonialización no es más que una normatización de la cultura como tal. Organizarla de manera que pueda ser efectivo sus procesos por ejemplo, de salvaguarda, de conservación, de restauración, en fin. Entonces, entrando de lleno en la materia como tal, vamos a hacer mención a la llamada Carta de Atenas, que se llama Convención de Monumentos de Arte e Historia. Ella data de 1931 y esta convención, quiero resaltar aquí que ella pretende manifestar su interés por la salvaguarda de las obras en las cuales la civilización ha encontrado su mayor expresión y que se muestran amenazadas. En el caso de la restauración, ellos dicen que en el caso de que una restauración de una determinada obra que esté amenazada sea necesario, se recomienda su preservación, la preservación de estos monumentos para asegurar esa continuidad vital de la obra de arte, del monumento, del conjunto, en fin. Ellos dicen efectivamente que lo importante es que esa obra sea conservada y que la restauración sea bien hecha de manera tal que la conservación de ella sea inevitable. Por otra parte, habla de la protección, de la importancia de la protección de los monumentos de bien histórico, artístico y de los monumentos, de las obras, en fin. Y resalta que en relación a las ruinas de un determinado patrimonio es necesaria la conservación escrupulosa, cito, siendo conveniente colocar en su lugar elementos originales haciendo conocer el hecho.
Si se hace, por ejemplo, una restauración, o si en el caso tal de que no se haga no sea posible hacer una restauración de una ruina, eh, debe colocarse la mención del origen, de la originalidad de esa ruina, y tal como dice la Carta de Atenas, colocar que sea posible colocar algún elemento que diga, bueno, este era un elemento de la obra original. Eso se ve mucho en edificios que ya, por ejemplo, o ya no existen como tales, y está entonces algún ladrillo, alguna piedra, algún vestigio que quedó de esa construcción. Eso se ve mucho en muchas partes del mundo, y eso es una recomendación que realmente es imprescindible para nosotros poder tener ese objeto memorial de esa parte de nuestra historia cultural. En cuanto a las ruinas sacadas a la luz, entre comillas, por una excavación, entonces ellos recomiendan en esa carta, antes de que pudiesen ser destruidos estos vestigios, entonces ellos dicen, bueno, antes de cubrirlos de nuevo, se debe hacer un levantamiento de los datos, específicos. Esto también tiene que ver, palabra imprescindible en este momento, con la memoria, el soporte de memoria, dejar documentada esa memoria que, bueno, va a ser de nuevo tapada, en fin, para preservación de estos objetos u otras razones por las cuales se debe hacer. Se recomienda también respetar el carácter y fisonomía de la ciudad que tenga este tipo de ruinas, en fin. Y recomiendan algo interesantísimo para nosotros, que es que se hagan inventarios de los monumentos históricos a partir de fotografías, a partir de otro tipo de informaciones que recopilen los datos históricos, los datos de entorno, los datos de contexto, tal vez unas entrevistas, algunos libros, algunas informaciones adicionales, y esto sirva para crear archivos en los que se conserven documentos relativos a esos monumentos. Entonces allí tenemos nuestras claves esenciales, que son el inventario, el archivo y los documentos, el registro, la documentación y el archivo que haga posible conservar la memoria de ciertos monumentos que tal vez ya no existan en un futuro. En esta carta también es importante el rol de los museos, no solamente como centros de poder, sino que el museo es fundamental porque él produce publicaciones que sostengan esos registros, esos documentos, esos archivos que tienen fotográficos, en fin, otro tipo de informaciones en relación a los monumentos, su entorno, su historia, en fin. Y también los museos, dentro de sus aplicaciones como tales, son capaces de producir normas de conservación y ejecutar esos procesos de conservación. Entonces el rol del museo es fundamental. Siguiendo con las cartas, convenciones y recomendaciones, entonces nos vamos a 1954 con la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Esto está fechado en La Haya, y nosotros más adelante vamos a ver los conflictos, la protección del patrimonio inmaterial en conflictos armados, pero eso es más adelante. En esta convención de 1954, en el momento de conceptualizar qué es un bien cultural, se habla que los bienes, estoy citando, muebles e inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos, la arquitectura, arte, historia, monumentos religiosos, seculares, inclusive campos arqueológicos, grupos de construcciones, recordemos aquello de los monumentos, los grupos, en fin, el conjunto grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un interés histórico o artístico, obras de arte, manuscritos, libros, otros objetos de interés histórico, artístico, arqueológico,
colecciones, archivos, en fin, también se toma como bien cultural, independientemente de su origen y su propietario, edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar y exponer los bienes culturales, es decir, podemos hablar de museos, de grandes bibliotecas, de depósitos, de archivos, de algunos bienes culturales que estén vinculados con centros, por ejemplo, de monumentales, en fin. También tienen otro tipo de efectos, y esta convención, ella da una serie de artículos, a través de una serie de artículos ella da una serie de cuestiones puntuales que se deben hacer, de cómo proteger monumentos, esos bienes que he dicho allí, manuscritos, libros, en fin, pero todo material. Eso es lo que yo quiero significar, que son bienes materiales, lo que toma en cuenta esta convención para la protección en caso de conflictos. Entonces dice, por ejemplo, cómo se van a señalizar, qué se puede hacer, en fin. La Carta de Venecia, que data de 1964, yo lo que quiero significar con todo esto, que ustedes pongan bastante atención mientras busco aquí para hacer la cita, es que estamos hablando de bienes materiales. La Carta de Venecia, la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios de 1964, ella abre con un mensaje, fíjense ustedes que voy a citar aquí, cargadas de un mensaje espiritual del pasado. Las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, las considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda riqueza de su autenticidad. Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la conservación y la restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en un plan internacional, dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en un marco de su propia cultura y sus tradiciones. La Carta de Atenas viene hablando, ya vimos, de lo que son de monumentos, de bienes materiales de monumentos. La protección de los bienes culturales en el caso de conflicto armado de La Haya, 1954, también. Y la Carta de Venecia del 64 también nos hace énfasis en la restauración y conservación, en la conservación y restauración, pero de esos monumentos. No estamos hablando que ellos están conscientes en este texto hermosísimo, por cierto, que abre esta carta. Ellos están conscientes de que de las tradiciones seculares, pero ellos hablan de tradiciones desde el punto de vista del monumento como tal, de la construcción como tal, de la cultura material. En ningún momento me están hablando aquí de la necesidad de preservar al ser humano que hizo posible que eso existiera. Si nos vamos más adelante a la Convención sobre las medidas encaminadas a prohibir e impedir la exportación, importación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, que data de 1970, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en la misma situación. Nos encontramos que en esta convención está prohibida la importación, voy a citar, prohibida la importación de bienes culturales robados en un museo, un monumento civil o religioso, una institución similar, situados en territorio de otro estado parte de la convención. Hay que tomar medidas apropiadas para decomisar o restituir al Estado que le pertenezca estas obras, estos bienes que han sido robados, y da una serie de pautas de los estados partes. Habla, por ejemplo, de la necesidad de cuidar los vestigios arqueológicos que se encuentran en estos lugares. Y aquí yo hago hincapié en algo bien interesante, porque realmente
que estas leyes que velan en contra y dictaminan medidas para que no sucedan este tráfico de obras que no sean robadas y tal. Yo recuerdo y pongo en la palestra un caso que está bien actual ahorita, que es la piedra cueca, una piedra, la abuela cueca, que es una piedra que pertenece a una piedra sagrada que pertenece a la ancestralidad Pemón de la parte venezolana, y resulta que contraviniendo todo este tipo de convenciones, en fin, fue en un momento determinado, yo tengo varios artículos sobre esta piedra, pero también se puede conseguir como varias noticias en internet, porque ella recientemente fue restituida a Venezuela, el país de origen. Pero esta piedra, por varias razones, entre ellas, no sé si tanto desconocimiento, sino irrespeto, una palabra que vimos en convenciones anteriores, ¿verdad? El irrespeto a los pueblos indígenas, en este caso el Pemón, el presidente de INPARQUE, que era en ese momento el organismo rector en el país por la salvaguarda y la protección de los patrimonios naturales, él simplemente, estamos hablando que él, bueno, simplemente en esos años dejó que esa piedra fuera sacada del país, dejando desprovisto a los Pemón de esa piedra sagrada, y realmente pues esto ocasionó graves problemas, no solamente en lo que es la cosmogonía y la visión sagrada de este pueblo originario, sino también que, bueno, que eso demuestra que realmente muchas veces no se velan porque la aplicación de estas leyes como tal. En ese momento esa piedra, bueno, fue donada, entre muchísimas comillas, a un artista alemán, y se quedó ahí en Alemania muchísimo tiempo, hasta que ahora, pues hace poco se logró la repatriación de la piedra. Pero en todo caso estas leyes deben empezar, como dice uno, en casa. Como dicen aquí, cada estado debe velar realmente porque estas leyes sean cumplidas, porque de nada sirve que las leyes internacionales ellas abracen todo el conjunto si los propios países pues no hacen de esto una realidad. Y esto ha pasado muchísimo y sigue pasando contemporáneamente. El hecho de la piedra cueca, pues es un hecho contemporáneo que regresó ahorita, pero no es un hecho bien reciente cuando fue, vamos a decir así, raptada. Pero en todo caso son cuestiones que están sucediendo, que pasaron hace 20 años, pero hace 15 años, hace 10 años, y siguen sucediendo. Y esto no lo podemos permitir. Inclusive podemos ver nosotros, bueno, históricamente hablando, los códices que se encuentran en museos en Europa, donde hay que pagar bastantes euros para ver un códice que realmente pertenece a nuestros pueblos originarios de la Via Yala. Entonces nosotros allí vemos que hay unas cuestiones allí que realmente hay que revisar bastante. Siguiendo con estas convenciones, entonces, con estas recomendaciones, en fin, en esta visión rápida sobre este marco legal, tenemos la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Ahí también estamos poniendo esto aquí. Aquí tenemos que ver un poco lo que es la lista del patrimonio en peligro de la UNESCO. En las conceptualizaciones que dice esta convención está que los monumentos son considerados obras arquitectónicas, esculturas, pinturas monumentales, elementos y estructuras arqueológicas, en las cuestiones que ya habíamos hablado cuando hicimos las primeras citas, cavernas, grupos de elementos que tengan ese carácter excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia, los conjuntos, los lugares que tengan estas mismas características. Y en cuanto a los naturales, esos son los culturales. Los naturales tenemos aquellas formaciones que vimos físicas, los monumentos físicos, creados por la naturaleza, también muchas veces en conjunción con el hombre, las formaciones geológicas y fisiográficas, los lugares naturales y zonas naturales estrictamente delimitadas y que tengan ese carácter. Y aquí en esta convención da una serie de pautas para que los estados partes que han firmado
firmado esta convención estén obligados o reconozcan la obligación de proteger, de identificar primero cuál es ese patrimonio, protegerlo desde esa identificación, conservarlo a través de sus normas establecidas, rehabilitarlo muchas veces porque a veces pues está como en un abandono y que no necesariamente lo lleva a un desaparecimiento como tal, sino que hay que rehabilitarlo, transmitir a las generaciones futuras ese patrimonio cultural y natural situado en su territorio que le es importante, que le incumbe primordialmente, porque a veces nosotros nos encontramos cuando hacemos talleres, en fin, aproximaciones del patrimonio sobre educación patrimonial, que muchas veces cuando estamos en ciertas comunidades, en fin, nos preguntan, bueno, pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve ese patrimonio cultural? ¿Para qué me sirve este cuadro? ¿Para qué me sirve esta caverna que estoy aquí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos las partes, lo que nos interesa desde el punto de vista de la identidad como algo que tiene un fin netamente utilitario, es decir, ¿para qué me sirve esta olla? Bueno, me sirve para cocinar y desde ahí la tengo allí. Pero ¿para qué me sirve esta vasija decorada? ¿Para qué me sirve de repente la piedra cueca? Si yo no tengo nada que ver con eso, y realmente sí tiene uno que ver con eso, porque está no solamente desde el territorio local donde uno desarrolla sus memorias colectivas y sus memorias individuales, sino también nos atañe como sociedades humanas que vivimos en un planeta que compartimos. Entonces, en la medida en que nosotros conozcamos, nos sensibilicemos, identifiquemos esos patrimonios, pero nos sensibilizamos hacia esos bienes culturales y esas manifestaciones culturales, nos sensibilizamos a través del conocimiento. Si nosotros no conocemos eso realmente, no podemos, es como la historia. Si no conocemos nuestra propia historia, nosotros nunca vamos a valorizarla como es debido. Entonces, desde allí, pues esos trabajos tienen que venirse haciendo desde nosotros mismos como sociedades, apoyados en el marco legal, por supuesto, no solamente el internacional, sino también el nacional nuestro, territorial, local, en fin, pero también tenemos que poner esa parte nuestra como sociedades. Bueno, esto me sirve inclusive hasta desde el punto de vista estético. Siguiendo entonces con este marco legal que tenemos acá, vamos a ver que estamos buscándole aquí la convención UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente. Recuerden lo que hablé hace rato de la piedra cueca. Eso es de Roma, de 1995. Recuerden lo que hablamos. Y aquí se hacen una serie de disquisiciones sobre el tráfico ilícito de bienes culturales y los daños irreparables que a menudo produce, estoy citando, tanto en los propios bienes como en el patrimonio cultural de las comunidades nacionales, tribales, autóctonas y otras, y el patrimonio común de todos los pueblos. Y entonces, por lo tanto, hay que deplorar ese pillaje, dice acá, es verdad, esas prácticas, porque realmente no pueden seguir sucediendo. Entonces, lo que yo nombré hace rato, ese ejemplo de la piedra Pemón, de la piedra cueca, es plausible aquí porque efectivamente hubo un daño al pueblo Pemón y hubo un daño al bien cultural sagrado en sí, porque el pueblo Pemón decía hace unos años, bueno, lo que pasa es que por más que no las devuelvan, nos devuelven a la abuela cueca, pero ella ya fue violada. Ella fue violada en primer lugar porque ella fue sacada de su territorio ancestral para ser llevada a otra parte. Y con la intervención del artista alemán en la piedra, porque ella fue pintada, tuvo unas tallas, en fin, ella fue violada. Es decir, por más que regresó la piedra sagrada a su territorio original, ya hubo efectivamente, como dice esta convención, ella ya tuvo un daño. El objeto en sí, fíjense ustedes que yo estoy hablando de un objeto material, pero fíjense todo el revestimiento que tiene de inmaterial, de espiritual, tomar las palabras de Chagas,
en cuanto al tratamiento de esa piedra sagrada. Entonces, ese objeto que es natural, que es cultural y que también es inmaterial, él también tuvo un daño también a la comunidad autóctona, a la comunidad originaria, y un daño también al patrimonio común del Amazonas y un daño común irreparable en lo que es la práctica de la ancestralidad. De hecho, los Pemón decían que en ese momento iba a ocurrir una tragedia si ella no era devuelta, una tragedia natural y tal, y efectivamente ellos dicen que ese castigo divino por lo sagrado violentado, en fin. Entonces, en esta convención se habla también de lo que se debe hacer para restituir esos bienes culturales al estado al que pertenece, y tomando ciertas medidas, y de lo que es importante, que es identificar de quién verdaderamente es el objeto para poderlo restituir. Entre otras recomendaciones que lo vemos ya aproximándonos a lo que es el patrimonio cultural inmaterial en sí, tenemos la recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular, que data de 1989, y ya vemos, como quien dice, ya hay antecedentes también en la de México, pero esta de la cultura tradicional es un bastante antecedente a la de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial posteriormente del 2003. Dice en esta recomendación, en la definición de cultura tradicional y popular, cito: la cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un conjunto, un grupo o por individuos que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. Las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o por otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras cosas, la lengua, la literatura, música, danza, juegos, mitología, ritos, costumbres, artesanías, arquitectura y obras de arte, es decir, otras artes. Es decir, aquí estamos hablando definitivamente del patrimonio cultural inmaterial. Esas tradiciones, esas lenguas, claro, estamos hablando del material también, pero aquí se hace bastante hincapié en las manifestaciones culturales, en la importancia como patrimonio a ser preservado de la tradición oral, de la literatura oral, de las lenguas indígenas, de las lenguas autóctonas, de la música, de la danza. Es decir, aquí estamos hablando definitivamente de la importancia del patrimonio cultural e inmaterial, que aquí se llama tradicional y popular. No estamos hablando todavía de esa terminología, pero se sabe que existe y que es necesario que se proteja. Entonces ya nos vamos adentrando en nuestra materia, vamos no dejando de lado, pero vamos haciendo más hincapié ahora en lo que es ya la espiritualidad del patrimonio cultural, la espiritualidad del arte. Es decir, yo tengo un edificio, yo tengo un monumento, tengo una arquitectura, tengo un cuadro, pero detrás de eso, muy delante, digámoslo, desde esa parte de atrás, tengo unas personas o unos grupos de personas, un grupo de personas que hacen posible que eso exista. Desde el creador que ideó en aquel croquis lo que se iba a hacer, pero también desde la persona que ideó la danza, desde los rituales, desde los mitos que hicieron posible que aquello fuera contado, desde las primeras expresiones de los mitos fundantes. Hay personas allí. Entonces la importancia de la persona viene allí en ese camino. La cultura tradicional y popular, entonces, como voy a citar, en cuanto a expresión cultural, debe ser salvaguardada por y para el grupo, bien sea familiar, profesional, nacional, religioso, regional, étnico, etcétera, cuya identidad expresa. La palabra identidad vuelve a resaltar, tiene un valor para la persona, para el grupo, la comunidad. Fíjense ustedes que ha sido una palabra bien común en todas estas recomendaciones. En fin, la comunidad, el papel, el rol comunitario, que como dijimos es fundamental para
la identificación de esos patrimonios, pero también para su salvaguarda. Si la comunidad no está, no se siente identificada con ese bien cultural, con esa manifestación, no le importa. Tanto le da si ella es exaltada como patrimonio, se salvaguarda o no, la comunidad no le importa. A veces, inclusive, hay organismos que velan por los patrimonios locales, en fin, regionales, y van a exaltar van como patrimonio, por ejemplo, un puente, una casa o inclusive un músico, y las comunidades dicen no me siento plenamente con esto porque no me siento identificada, esto no me pertenece, aunque esté en su mismo entorno, en su mismo territorio. Entonces el rol de la comunidad es fundamental. En esta recomendación se habla de elaborar inventarios también que permitan ver cuáles son registrar estas manifestaciones, estas culturas tradicionales, en fin, identificar ello, registrarlas y posteriormente pues hacer toda una tipología. Se habla de esquemas de registros, se habla de clasificaciones de esos tipos de registros y se hace más hincapié en lo que es la parte ya de la conservación en cuanto a la documentación relativa a esas tradiciones vinculadas a la cultura popular, y porque dicen que se deben hacer fichas, se debe hablar con los investigadores, con portadores de tradición, portadores y portadoras de esa tradición, porque pueden disponer, cito, datos que les permitan comprender el proceso de modificación de la tradición. Las tradiciones, como la historia, ya se transforman, porque los procesos culturales no son estáticos. Nosotros estamos en un continuo dinamismo cuando estamos hablando de procesos culturales. Entonces es importante hacer los registros, las documentaciones y los archivos de las evoluciones culturales tradicionales. ¿Por qué? Porque están en manos de la gente. Cuando yo tengo una danza, aquella danza en sí, en su base fundamental tradicional, es esa la danza, pero ella se transforma con las emergencias contextuales, inclusive cuando hay procesos migratorios de ciertas etnias o de ciertas comunidades, esas tradiciones se van con ellos, pero también se transforman. Tenemos un caso, por ejemplo, que a mí me encanta muchísimo porque yo amo la cultura haitiana, pero hoy tenemos un caso con la cultura haitiana y el vudú, por ejemplo. Es una tradición religiosa que ella pues se transformó cuando efectivamente pues se incrusta el vudú de Dahomey cuando se convierte en el vudú creol. Entonces eso es un ejemplo solamente por nombrar uno. Ya pasando siguiendo con esta onda, vamos a decir así, que ya nos va incluyendo a la persona como en los procesos de conservación, de salvaguarda del patrimonio desde la inmaterialidad, está la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que es de 2001, y ella en esa conferencia, ya vamos a ver si conseguimos aquí la parte de las conceptualizaciones, habla de la diversidad, de la identidad y del pluralismo. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Fíjense ustedes lo que estamos hablando del dinamismo cultural. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que se caracterizan a los grupos y a las sociedades que la componen desde el punto de vista de la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad a ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La importancia de la diversidad cultural en relación al respeto al otro, como diría Todorov, es fundamental para la concepción de la cultura como un todo que debemos respetar. Yo siempre digo que si nosotros no estamos de acuerdo con alguna práctica cultural, porque no coincidamos, en fin,
eso es otro problema. Pero no podemos emitir juicios de valor cuando hablamos de la cultura, porque ahí tenemos un antecedente que es innegable. Si nosotros vemos los diarios de Cristóbal Colón, eso están en la web, pero por ejemplo Biblioteca Ayacucho tiene publicado los diarios de Cristóbal Colón en una recopilación que hizo el fray Bartolomé de las Casas, y ahí vemos, por ejemplo, el problema de no aceptar la cultura del otro. Entonces esa otredad, como dice todo, respetar la otredad es fundamental, porque mientras yo soy el otro para ustedes, ustedes son el otro para mí. Y desde el punto de vista de las construcciones culturales, el respeto no tiene cabida para generar juicios de valor. ¿Por qué? Porque ninguna cultura es mejor que otra. Simplemente es cultura. Y es cultura. Es como el arte. Ningún arte es mejor que el otro, es arte. Entonces la cultura, los procesos culturales, nosotros debemos respetarlos, y si estamos de acuerdo o no, ya eso es otro término. La diversidad cultural es importante, así como dice esta declaración de la UNESCO. Es imprescindible defender la diversidad cultural porque es un imperativo ético. Dice, voy a citar, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y a los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar esos derechos humanos que son garantizados por el derecho internacional que vimos al comienzo. Es decir, nosotros no podemos estar tratando en pleno siglo XXI de justaponer una cultura con la otra. Por eso es que el proceso de conquista de la Via Yala fue muy traumático, no solamente desde el punto de vista del genocidio, sino desde el punto de vista de la subyugación de las culturas minoritarias por las culturas hegemónicas. Entonces allí se socavaron inclusive idiomas indígenas que ya no existen, se socavaron por ejemplo prácticas indígenas que ya no existen, y también se pretendieron socavar posteriormente cuando se comenzó el proceso de esclavización de los africanos traídos involuntariamente a las tierras de la Via Yala para esclavizarlos. Bueno, se pretendió también socavar, y muchas veces casi que se logró socavar sus procesos culturales, que también sufrieron transformaciones porque estaban en otro territorio, pero también a través de las leyes como el Código Negro y otra serie de leyes. Entonces allí pues nosotros tenemos que no podemos permitir que en pleno siglo XXI nosotros estemos teniendo viejos esquemas del pasado, tratando de subyugar una cultura minoritaria por una hegemónica, porque no tiene ningún tipo de sentido. Siguiendo con estas recomendaciones, en fin, está la Convención, obviamente, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que nosotros para esta clase pues pedimos que la lean, que la analicen, porque es una convención que nos atañe directamente, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino de todas las recomendaciones que allí se realizan para precisamente el patrimonio cultural y material, que es el que nosotros tocamos fundamentalmente en esta disciplina. Está la convención, no nos vamos a detener en esta convención porque de 2003, porque nosotros después la vamos a ver pormenorizada más adelante a lo largo, no deteniéndonos en los artículos, pero sí en el entrelineado de nuestra clase. Está también la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que es de 2005, que es ella, vamos a buscarla acá, porque ella es de 2005, les digo, aprobada en París por la UNESCO, y ella tiene una serie de recomendaciones, de medidas a ser llevadas a cabo para protección de la diversidad de las expresiones, la libertad de pensamiento, de información, en fin, de esa parte de la musealización. Voy a tener que tomar agua porque si no muero aquí mismo, y entonces vamos a ver un poquito de agua acá.
Bueno, los objetivos entonces de esta convención es precisamente proteger y promover la diversidad de esas expresiones culturales, crear condiciones óptimas para que esas expresiones sean posibles y allí también afirmar la importancia del vínculo entre la cultura y el desarrollo y tal, pero es importante destacar que también hace bastante hincapié en lo que se refiere al humano como creador y vehículo que hace posible que esas expresiones culturales se puedan realizar. Ya finalizando esta parte de lo que es el marco legal como tal, vemos los principios para la creación de archivos documentales de monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios históricos y artísticos, que ella data, es del ICOMOS, ella data de 1996. Ustedes dirán, bueno, estamos yendo para atrás en el tiempo, porque ya estábamos en pleno siglo XX, pero lo que yo quiero destacar de estos principios es que estamos hablando de nuestro tema en sí, que es la creación de archivos documentales sobre esos monumentos, precisamente para lo que habíamos hablado al comienzo, si un monumento está amenazado de peligro de extinción, precisa de normas de conservación, de salvaguarda, de restauración, y es necesario. Y en este documento hay definiciones de patrimonio cultural, hay definiciones de registro documental, que voy a citar. Registro documental es la recopilación de las informaciones que describen la configuración física, el estado y el uso que se les da a los monumentos, conjuntos arquitectónicos, sitios históricos y artísticos en un determinado momento y que consiste en un elemento esencial para un proceso posterior de conservación de esos monumentos. Cuando se habla de archivos documentales, se habla de ellos archivos documentales de los monumentos, de esos conjuntos arquitectónicos, sitios y tal, pueden incluir testimonios, tanto materiales como inmateriales, estoy citando, y representan una parte de la documentación que puede contribuir a la comprensión del patrimonio cultural y los bienes que de este es portador. Es decir, los archivos documentales son fundamentales, no solamente para los procesos posteriores de conservación, salvaguarda de los monumentos y también, por supuesto, de las manifestaciones culturales, sino saberes y tal, sino que estos archivos documentales también son fundamentales para comprender, ahí volvemos a la palabra del sentido de identificación, para comprender ese patrimonio, para sensibilizarme hacia ese patrimonio. Yo tengo esos archivos y yo voy a leer sobre ese patrimonio, voy a ver de qué se trata esa manifestación, voy a ver, por ejemplo, el huehuense, bueno, ¿por qué esa máscara tiene ese hombre completamente rubio? ¿Por qué esta otra máscara que se utiliza en la festividad, en la danza, en fin, en la obra de teatro, tiene la cabeza de este animal? ¿Por qué el cebucán se baila de esta manera? ¿Qué significan los colores de cada una de las cintas? ¿Por qué aquel tiene más cintas que otro? En fin, y en cuanto a los monumentos, bueno, los monumentos, ¿qué significa este monumento? ¿Qué significa este puente? ¿Por qué este puente es importante? ¿Por qué esta plaza es importante? Recordemos a Nietzsche, cuando dice en el libro Lo conveniente e inconveniente de hacer historia, algo así, que él dice que yo debo, como historia local, cuando yo siento que esa calle es mi calle, cuando yo siento que ese edificio es mi edificio, cuando yo siento que aquella casa del barrio es mi casa, ahí yo estoy haciendo historia, yo estoy viendo que ese contexto es parte de mi historia individual, pero también de mi historia colectiva, es memoria social, es una memoria que está allí, es una memoria compartida con mi grupo social al que yo pertenezco. Entonces yo les invito a que busquen y hagan un análisis bien interesante sobre esos principios para la creación de archivos documentales de monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios históricos y artísticos de 1996 y que hagan un ejercicio aplicándolo a lo que es patrimonio cultural inmaterial y lo que veremos posteriormente.
Digamos que esta entonces es la visión general del marco legal en torno al patrimonio. Ahora rápidamente, ya para finalizar, vamos a hablar muy someramente de lo que es el registro, lista e inventario del patrimonio nacional cultural. Hay unos bancos de datos, de listas oficiales, en fin, que hablan sobre, nos permiten colocar en los ciertos tipos de patrimonio para poderlos ubicar hasta desde el punto de vista no solamente conceptual, estructural, sino desde el punto de vista temporal. Tenemos inventarios nacionales y locales en cuanto al patrimonio cultural, por ejemplo, inmaterial. Esos inventarios resultan precisamente de esa identificación, de esa definición de los elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en determinados territorios, en determinadas comunidades, en determinadas etnias, y desde allí vemos importantísimo que los estados sean libres de poder adoptar esos planteamientos, esos inventarios. Posteriormente, nosotros en la próxima clase, cuando veamos el marco legal focalizado a los países que vamos a poner como ejemplo, puntuales, vamos a ver que la importancia fundamental de los inventarios para poder efectivamente identificar los patrimonios. O sea, identificamos y los inventarios lo que nos hacen es organizar ese proceso en la cultura inmaterial como está. Y aquí dice, por ejemplo, que cito cuestiones sobre inventarios, en fin, que ellos nos permiten también tener, no voy a citar, sino viéndolo acá, nos permiten concretar acciones para la salvaguarda de ese patrimonio cultural y material, como veremos más adelante. En el plan de gestión del patrimonio, bien sea material, en materia de patrimonio en sí, es importantísimo que los documentos que exponen los aspectos patrimoniales significativos del lugar, sitios, conjuntos, en fin, conserven los valores de uso de ese patrimonio y que y es necesario organizar dentro de nuestras propias comunidades, dentro de nosotros mismos, pues organizar grupos para la preservación y el cuidado del patrimonio cultural. Se identifican esos valores en primer lugar, se identifican las limitaciones y las oportunidades que nosotros podemos tener, porque no todo lo podemos abarcar. Especificamos aquellos que las exigencias temporales nos permiten, y equilibramos las informaciones que nosotros tenemos para poder realizar esos procesos de conservación y salvaguarda de nuestros patrimonios. Los lugares del patrimonio entonces consignados en las ciudades, por ejemplo, plazas, esculturas que están en el metro, por ejemplo. Es muy importante esos patrimonios, esas obras que están al aire libre, cómo se conserva eso. No solamente, no estoy hablando conservarlo desde el punto de vista técnico, estoy diciendo conservarlo desde el punto de vista humano. O sea, cómo concientizar a la gente para que no pateen la escultura que está en el metro, para que no rayen con un corazoncito la escultura que está en la plaza tal. Eso es concienciación plena. Hay, por ejemplo, también el rol importante de los centros de documentación, que como ya vimos, ya para finalizar, porque las instituciones tanto públicas como privadas es necesario que tengan centros de documentación que nos permiten ver, investigar sobre las manifestaciones y los bienes culturales que están dentro de esa localidad. Es importantísimo. Yo llego a una ciudad, llego a otra ciudad, y es bueno, no solamente los folletos de turismo patrimoniales son interesantes, pero también que yo como investigador pueda llegar a un centro de documentación y poderme empapar de qué se trata. Pero también es importante el rol hacia las comunidades para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural. Entonces, ya con esto, con esta exposición, yo finalizo la primera clase que hemos tenido en nuestra materia que se aboca al estudio del registro, la documentación y archivo del patrimonio cultural inmaterial, dando una visión general en primer lugar sobre conceptos de patrimonio, patrimonio natural, subacuático, cultural, material, inmaterial, en fin, pasando por el marco legal internacional
muy someramente, porque hay muchísimas más otras cartas, recomendaciones, convenciones, en fin, sobre el patrimonio cultural, y cerrando un poco con con unos elementos o unos aspectos importantes sobre la gestión del patrimonio. Y resaltamos entonces aquí la importancia del patrimonio cultural, de la salvaguarda del patrimonio cultural, y la importancia de la comunidad como un elemento fundamental para hacer posible esa salvaguarda, y la importancia también de poder nosotros como ciudadanos, nuestro rol ciudadano, ¿cuál es? Precisamente proyectar en nuestros otros miembros de nuestro grupo social la importancia que tienen hasta desde el punto de vista estético, no solamente histórico, artístico, sino también de embellecimiento un poco de nuestras urbes, de nuestros campos, de nuestras pequeñas comunidades, todo lo que tiene que ver con nuestros patrimonios, con nuestros bienes culturales y con nuestras manifestaciones y saberes culturales, donde el ser humano es imprescindible porque es el hacedor de esa cultura. Entonces, bueno, les doy las gracias a ustedes por haber estado en estas primeras sesiones, y los invito a que, bueno, que hagan las actividades que están colocadas para poder tener la práctica bien de qué se trata esto, y nos vemos entonces en la segunda clase.